Mi marido no me tocó en 3 años, así que fingí tener una aventura con su hermana. Ahora quiere matarme o besarme. Con un camisón de encaje, fingí unas marcas en el cuello y me saqué un selfie dormida, desde el ángulo en que él lo habría visto. Tío, está increíble. ¿Crees que podrías acelerar este divorcio y dejarme quedarme con ella? Me imaginé que, al recibir ese mensaje anónimo, Íñigo se pondría asqueado y furioso, listo para deshacerse de mí, con su hermana mirándome como si fuera basura. Pensé, por fin, esa sería mi salida. 1. Mi hermana estaba de vacaciones en Tenerife, celebrando su 3er aniversario de boda. Me preguntó qué quería de regalo. Le pedí un móvil desechable. Con el teléfono en la mano, me quedé parada en aquella habitación de hotel vacía, soltando un suspiro cansado. Me puse el camisón ligero que compré especialmente para esto. Me miré al espejo, creando la ilusión de marcas de pasión en el cuello y la clavícula, chupetones repartidos como constelaciones, como si me los hubiera dejado un amante impaciente. Hasta rasgué uno de los tirantes del camisón, para darle un toque más dramático, y me corrí el pintalabios, perfeccionando ese aspecto de caos planeado. Arreglé el otro lado de la cama para que pareciera que alguien había estado ahí. Luego me tumbé. Cerré los ojos. Cámara en temporizador. Su punto de vista. 3, 2, 1. La foto capturó a una mujer aparentemente dormida profundamente, completamente vulnerable. Me quedé mirando la imagen un buen rato. La reputación de Íñigo pasó por mi cabeza. Un tiburón en las negociaciones. Frío. Implacable. Pero el Íñigo que yo conocía de verdad era el hombre que reservaba toda su ternura, toda su atención, para mi hermana. Me preparé para lo peor, aunque nunca hubiese sentido nada por mí. Ningún hombre toleraría una traición tan descarada. Podría vengarse, sí, pero al final le daría asco y me dejaría ir. Divorcio. Era todo lo que quería. Cerré los ojos y pulsé enviar. El mensaje era casual y provocador. Tío, está increíble. ¿Crees que podrías acelerar este divorcio y dejarme quedarme con ella? Junto con la foto, enviada a 2 segundos después, una respuesta. Íñigo, ¿quién eres? Tardé un poco en cambiarme de ropa, saboreando la confusión que me imaginaba del otro lado. ¿Estaba curioso? ¿Quería destrozar al remitente anónimo? El niño de oro, el señor perfecto, por fin manipulable. Y por mí, la misma a la que creía tener totalmente controlada. 3 años de ahogo. Por fin tenía el control. Y hasta sonreí, con un toque de satisfacción. Me envió 2 mensajes más mientras me vestía. No intentes ese truco barato de cambio de cara con IA. Dime ya qué quieres. Te aconsejo que hables. Es la única forma de salir de esta. Me reí. Íñigo, ¿cambio de cara con inteligencia artificial? Pregúntale a tu mujer. Estoy segura de que esos chupetones en su cuello no se esfumaron como por arte de magia. Lo mandé solo para pincharlo, porque sabía que estaba de viaje de negocios, y que no volvería al menos en 2 semanas. De pronto, el teléfono sonó. El corazón me dio un vuelco. Era Íñigo. Me quedé mirando la pantalla. Dejé que sonara hasta que se fue al buzón de voz. Siguió llamando, sin parar. Estaba fuera de sí, y mi corazón latía tan fuerte que parecía retumbarme en el pecho. Caminaba sobre una cuerda floja. Le mandé un mensaje. Íñigo, deja de llamar. Acabamos de terminar la 5ª ronda. Tu mujer está agotada. La llamada se detuvo. Silencio. Mandé el mensaje desde el móvil desechable. Mira, no estoy intentando romper vuestro matrimonio. Es que tu mujer y yo estamos enamoradas. Sé, hombre. Dale el divorcio. ¿O prefieres ser el hazmerreír de toda Madrid, con un par de cuernos que se ven desde la Puerta del Sol? No contestó. Tiré el camisón rasgado a la basura. Hice el checkout del hotel y volví a la mansión. Las chicas de limpieza estaban trabajando. Todo parecía normal, extrañamente tranquilo. Me di una ducha larga y me metí directamente en la cama. Al amanecer, me despertó el rugido de un motor y el chirrido de unos neumáticos afuera. Apenas abrí los ojos, alguien ya estaba llamando a la puerta de mi habitación. Abril fue quien la abrió. Su voz era baja, contenida, apenas disimulando la urgencia. Pero había algo más. Miedo. Era Íñigo. El pánico me heló la sangre. Había vuelto. ¿Pero por qué? Yo no era nada para él. Solo una versión barata de la mujer a la que realmente amaba. Volvieron a llamar. 3 golpes secos, contundentes. Abril, necesito hablar contigo. Me senté en la cama, obligándome a mantener la calma. No te pongas histérica. No estropees tu papel ahora. Respiré hondo, fingiendo estar medio dormida y confundida. Íñigo, yo necesito ir al baño, ducharme. Dame un minuto, ¿vale? Corrí al baño, abrí el grifo de la ducha. Me miré al espejo. Las marcas en el cuello seguían ahí. Las había hecho con la tapa de una botella, presionando fuerte para que quedaran creíbles. Pero ahora no se estaban yendo. Ni el maquillaje las cubría del todo. Pero tenía que intentarlo. El primer instinto de una mujer infiel. Mentir, disimular. Pero Íñigo era listo. Tenía que meterme del todo en el papel. Me mojé el pelo como si me hubiera duchado de verdad. Me puse un vestido negro de cuello alto, que me tapaba los brazos por completo. Cubría con un apósito el chupetón que aún se veía en el escote. Practiqué una expresión de culpa frente al espejo, obligándome a mantener una postura tensa. ¡Qué asco! ¿No? Se va a indignar tanto que querrá librarse de mí cuanto antes. Me va a echar. Y eso era justo lo que quería. Abrí la puerta. Íñigo estaba sentado en el sofá del pasillo, con el ceño fruncido y los ojos cerrados. Estaba pálido. Cuando abrí la puerta, Íñigo
Íñigo estaba allí, sentado como si llevara horas esperando. No se movió al verme, solo levantó la cabeza lentamente y me miró. ¿Puedes explicarme esto?, preguntó, mostrando su móvil. En la pantalla, una imagen, yo entrando sola al hotel. La cámara del garaje me había delatado. Sentí que me tragaba el suelo. No dije nada, tampoco hizo falta. Íñigo se puso de pie, con esa calma helada que siempre usaba cuando iba a cerrar un negocio sucio y millonario. El silencio entre nosotros duró demasiado. Lo que me molesta no es el montaje, se acercó, casi susurrando. Es el nivel de desesperación. ¿En qué momento pensaste que esto iba a funcionar? Tragué saliva. Me crucé de brazos para no temblar. Tú no me tocaste en 3 años. ¿Creías que no iba a quebrarme? ¿Y tu solución fue fingir que te acostaste con mi hermana?, dijo con un tono casi divertido, como si estuviera leyendo un mal guión. Intenté mantenerme firme, pero algo en su expresión había cambiado. No era solo incredulidad, era interés. Íñigo no había venido a destruirme. No todavía. ¿Y si te digo que te creo?, dijo de pronto. Parpadeé. ¿Qué? ¿Y si te digo que estoy dispuesto a perdonarte? Se acercó un paso, otro. Yo retrocedí hasta toparme con la pared. ¿Perdonarme por qué? ¿Por algo que no hice? Él sonrió, una sonrisa torcida, venenosa. Por todo lo que aún no has hecho, pero podrías. Me aparté, casi empujándolo. Íñigo se rió por lo bajo y se fue por el pasillo, dejándome con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Las siguientes horas fueron un desfile de tensión. Me llamó para desayunar. No fui. Luego me dejó flores en la habitación. No las toqué. Esa noche escuché pasos fuera de mi puerta, ida y vuelta, como un lobo merodeando su presa. Por la mañana, me encontré con Abril en la cocina. Se notaba incómoda, con los brazos cruzados y el móvil pegado al pecho. ¿Todo bien?, pregunté, intentando sonar natural. Ella me miró y dijo algo que me dejó congelada. ¿Por qué Íñigo me preguntó si el bebé es suyo? Se hizo un silencio brutal. ¿Qué bebé? Abril desvió la mirada. Tardó unos segundos en responder. Estoy embarazada. Pensaba decírtelo, pero Íñigo está actuando raro. No podía respirar. De golpe, entendí que Íñigo no había creído en mi montaje. Había hecho algo peor. Lo había usado para envenenar todo a su alrededor, para sembrar dudas, para controlar también a Abril. Sentí que me faltaban las fuerzas, que esta guerra no había hecho más que comenzar. ¿Tú crees que él podría...? Comenzó a decir Abril. La interrumpí. Sí, Íñigo es capaz de eso, y de mucho más. Entonces sonó el timbre. Abril y yo nos miramos. Un sobre grande cayó bajo la puerta. Lo recogí. Era una citación judicial. Íñigo había iniciado un proceso legal contra mí por difamación, intento de manipulación emocional y conducta mental inestable. Me temblaban las manos. Está intentando internarme, murmuré. Va a hacerme desaparecer legalmente. Abril agarró mi brazo, fuerte. ¿Y qué vamos a hacer? Respiré hondo. Ya no había vuelta atrás. Vamos a devolvérselo todo, uno por uno. Y esta vez no estaré sola. La abogada me miraba como si estuviera diseccionándome. Una mujer seca, de unos 50 y algo, con el pelo recogido y los labios apretados en una línea recta que no prometía ninguna simpatía. ¿Estás segura de que quiere enfrentarse a Íñigo de esta forma?, me preguntó sin rodeos mientras hojeaba los documentos que le entregué. Este tipo de hombres no pierden, solo aplastan. No me importa perder, solo quiero que me deje en paz. Ella levantó la vista. Me observó unos segundos, luego asintió con un gesto breve. Entonces necesitaremos pruebas, testigos y sobre todo, coherencia. ¿Sabe lo que él argumentará? Saqué el sobre que me había llegado esa mañana. Lo empujé por la mesa hasta sus manos. Sí, que estoy desequilibrada, que fingí una infidelidad, que tengo tendencias manipuladoras. Ella leyó en silencio. Su expresión no cambió. ¿Y qué parte de eso es mentira? La parte donde me pinta como una amenaza, como alguien fuera de sí. Yo no estoy loca, solo estoy cansada de ser invisible. La abogada cerró la carpeta con un clic seco. Eso no se defiende con lágrimas, se defiende con estrategia. Quiero acceso a tu historial médico, a tu psicólogo, si tienes uno, y quiero a tu hermana aquí. Si va a estar contigo, tendrá que mojarse. Esa misma noche, Abril vino a casa. No había vuelto a la suya desde la revelación del embarazo. Íñigo la había estado llamando sin parar. Mensajes, correos, incluso había enviado flores al hospital donde trabajaba. ¿Te imaginas?, me dijo, lanzando el ramo a la basura. Aún no ha preguntado cómo estoy. Solo quiere saber si el hijo es suyo. Nos sentamos juntas, en la terraza. El aire olía a tormenta. Ella acariciaba su vientre sin darse cuenta. Era la primera vez que la veía tan vulnerable. ¿Y si sí es suyo?, pregunté sin suavizar la voz. Abril me miró, y por un segundo, el dolor se desbordó. Entonces todo esto fue mi culpa, ¿no? No. Entonces fue el destino escupiéndonos en la cara, una vez más. Guardamos silencio. Luego le conté lo de la abogada, el proceso, la posibilidad real de que Íñigo intentara declarar mi incapacidad mental para quedarse con todo. ¿Y si te mete en una clínica?, dijo Abril, alarmada. Entonces tú tendrás que ser mi voz afuera y decirle al mundo quién es él realmente. Lo haré, me aseguró. Pero tienes que prometerme algo. ¿Qué? Que si esto sale mal, no te vas a destruir. La miré. Sonreí sin alegría. Ya me destruí. Ahora solo estoy eligiendo cómo reconstruirme. Esa noche no dormí. A las 4 de la madrugada me llegó un correo. Era del bufete de Íñigo. El asunto era claro. Solicitud de evaluación psiquiátrica urgente. Querían que compareciera ante un especialista designado
designado por el juez, un psicólogo forense. Íñigo iba a intentar probar, con documentos, que yo no estaba capacitada para tomar decisiones legales por mí misma. Me levanté, fui al baño, me miré al espejo. Las marcas en el cuello ya habían desaparecido, pero las del alma seguían allí. Íñigo no quería un divorcio, quería mi aniquilación lenta, quería redefinirme en el papel de su narrativa enferma, y no iba a permitirlo. Al día siguiente, la abogada me consiguió una cita con una psicóloga independiente para hacer un informe paralelo. Necesitábamos contrapeso, pero justo antes de salir de casa para esa cita, el portero del edificio me interceptó. «Señora, llegó esto para usted», lo dejó un hombre esta mañana. Era un paquete pequeño, envuelto con papel rojo oscuro. Dentro había un pendrive y una nota con la letra de Íñigo. ¿Quieres jugar limpio? Entonces, escucha esto primero. Abrí el archivo. Era una grabación, voces, risitas, la mía, la de Abril, una conversación nuestra, en el cuarto de invitados, el día en que discutimos por el móvil desechable. Él tenía todo, grabado, y ahora lo estaba usando. No me moví durante un largo rato. La grabación seguía sonando en mis oídos, aunque ya había cerrado el archivo. Estábamos atrapadas. Todo lo que yo había pensado que era estrategia inteligente, Íñigo ya lo tenía en la palma de su mano. No iba a destruirme de golpe. Me estaba asfixiando lentamente, con la precisión quirúrgica de quien sabe exactamente dónde cortar. Abril entró en la sala al ver mi cara. ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? Le extendí el pendrive. No dijo nada mientras lo revisaba. Cuando escuchó nuestras voces, el impacto fue como un puñetazo seco en el estómago. ¿Nos grabó? ¿En la casa? Desde el principio. Desde antes de todo esto. Abril se dejó caer en el sofá, con una mano en la frente. ¿Qué está intentando hacer? No lo sé, dije, aunque sí lo sabía. Íñigo estaba construyendo una narrativa donde yo era una manipuladora emocional, y Abril, una cómplice inconsciente o inestable. Con un par de ediciones, esas grabaciones podían parecer una confesión. La psicóloga que nos iba a evaluar ese día canceló la cita. Íñigo había hecho una denuncia por comportamiento errático, y la clínica no quiso comprometerse. Las puertas se cerraban, una a una. Vamos a denunciarlo, dijo Abril. ¿Y decir qué? ¿Que nos grabó sin permiso? Él tiene más recursos, más abogados, más todo. Y a mí me quieren internar. ¿A ti? Te van a usar como prueba de mi desequilibrio. Hermana embarazada, enredada en un triángulo emocional. Van a decir que lo provoqué, que te dañé. Abril se llevó las manos al vientre. Protectora. No puedo permitir que le pase nada a mi bebé, susurró. Fue entonces cuando me di cuenta. Él ya había ganado si seguíamos reaccionando. Teníamos que cambiar el ritmo. Hacer algo que él no pudiera controlar. Fui al despacho. Abrí una caja de fotos antiguas, cartas, un diario. Empecé a recopilar todo. Íñigo no siempre fue este monstruo. Hubo un tiempo en que parecía humano. Quería encontrar algo. Una grieta, un punto débil, un momento de verdad. Y lo encontré. Una carta. Estaba dirigida a su padre. Nunca la había enviado. Fechada hacía más de una década, antes de casarnos. En ella, Íñigo hablaba de una mujer que lo había abandonado. No se nombraba, pero había rabia, dolor, culpa. Decía que no podía volver a confiar, que el control era la única manera de evitar el abandono. Esa carta era el mapa de su herida, y su herida era la raíz de su violencia. Le mostré la carta a Abril. Ella la leyó 2 veces. ¿Crees que eso lo frenaría? No, pero creo que podríamos hacer que se delate solo, si lo llevamos al límite adecuado. Si tocamos la herida que tanto oculta, él puede perder el control. Y si eso queda registrado, ¿quieres provocarlo? Quiero que él se muestre por lo que es. No puedo seguir luchando en un campo donde él edita las reglas. Necesitamos llevarlo al nuestro. Esa noche, Abril y yo escribimos un mensaje, íntimo, medido, críptico. Lo enviamos desde su número, a Íñigo. Estuve pensando en esa noche en la cabaña. Creo que tenemos que hablar, los tres. Lo que pasó nos marcó a todos. Íñigo respondió en menos de 2 minutos. ¿Dónde y cuándo? La trampa estaba puesta, pero al día siguiente, cuando Abril fue a su consulta ginecológica, recibió una alerta en su móvil. Su cuenta de correo había sido accedida desde un dispositivo desconocido. Y esa noche, alguien se metió en nuestra casa. Nada fue robado, solo el pendrive había desaparecido. La cerradura no estaba forzada, las ventanas seguían cerradas. No hubo alarmas. Solo lo supe porque dejé el pendrive en un cajón con llave. Y la llave estaba bajo mi almohada. Lo había escondido como una niña esconde su diario. Y aún así, él lo tenía. No se llevó nada más. Ni relojes, ni dinero, ni aparatos. Solo eso. Solo la prueba de que sabía todo. Era su forma de avisarnos que podíamos escondernos, pero nunca lo suficiente. Abril se quedó paralizada. La llevé al dormitorio y cerré la puerta. No sabíamos si había micrófonos, si las cámaras seguían allí, si alguien nos espiaba en ese momento. Hablábamos en susurros. ¿Qué hacemos ahora? Pensé en correr, en salir de Madrid, cambiar de ciudad, de nombre, pero eso sería rendirse. Íñigo no solo quería hacernos daño, quería reescribirnos, y eso no podía permitirlo. Vamos a ir a esa reunión, le dije. Él quiere hablar, ¿no? Que hable, pero esta vez nosotros vamos a grabar. Abril me miró con un destello de temor y determinación. Asintió. Conseguimos un lugar discreto, una antigua casa rural que conocíamos desde pequeñas, en la Sierra de Guadarrama. Abril la alquiló a nombre de una amiga. Íñigo no podía rastrear el lugar,
Nos aseguramos de llevar 2 móviles con grabadoras, uno en mi bolso, otro escondido bajo la mesa. La tarde antes de la reunión, Abril empezó a tener contracciones leves. El médico dijo que era normal, tensión emocional, pero verla así, con las manos en el vientre y el rostro crispado, me partió en 2. Si pasa algo, te vas sin mí, me dijo. Ni lo sueñes, contesté. Llegamos a la cabaña antes del atardecer. Íñigo apareció puntual, como siempre, con ese aire de ejecutivo eterno, gafas de sol, camisa blanca sin arrugas, ni una emoción en el rostro. Se sentó. Nos observó con atención, como si estuviéramos en una entrevista de trabajo. Nadie habló durante los primeros minutos. Así que, ¿de qué queréis hablar?, preguntó al fin, con una voz suave que me heló la sangre. Del pasado, respondí. De esa noche en la cabaña, de lo que pasó entre tú y Abril. Abril bajó la mirada. Él ni se inmutó. No pasó nada, dijo. Ya os dije, nunca me acosté con ella. Entonces, ¿por qué dijiste que el bebé podía ser tuyo? Íñigo se inclinó hacia adelante. Porque quería saber hasta dónde llegarías para arrastrarme contigo. Y por lo que veo, aún no has terminado de caer. La tensión era tan densa que se podía cortar. Yo mantuve la calma. Tenemos pruebas de que entraste a casa, de que nos espiaste, grabaste, de que manipulaste todo. ¿Y tú crees que alguien te va a creer a ti? Rió, pero sin humor. Eres la mujer que fingió acostarse con su cuñada, que envió mensajes provocadores desde un móvil desechable, que se hizo marcas en el cuello como una actriz de serie B. ¿Tienes idea de lo fácil que es destruirte legalmente? Claro, le dije. Por eso te grabamos esta vez, para que el mundo vea cómo te comportas cuando no estás editando la versión. Le mostré el móvil. La grabadora estaba encendida. Su rostro cambió. Apenas un gesto, pero lo vi. La grieta. Por primera vez, Íñigo perdió el control por una milésima de segundo. ¿Quieres que el mundo sepa quién eres?, me dijo, con la voz bajísima. Porque yo también tengo grabaciones, videos, conversaciones, lo que tú dijiste sobre tu hermana, sobre el bebé. ¿Quieres jugar sucio? Me incliné hacia él. No, Íñigo. Yo quiero que acabes, que termines este circo, que firmes el divorcio, que desaparezcas. Se puso de pie. Apretaba los puños. Parecía a punto de explotar, pero no dijo nada más. Salió, dejando la puerta abierta. Durante horas, esperamos el contragolpe, pero no llegó. Al día siguiente, recibí una notificación. Íñigo había aceptado iniciar el proceso de divorcio, pero también había solicitado la custodia completa del hijo de Abril. Según él, la madre no era apta psicológicamente para criarlo. La palabra custodia me quedó dando vueltas en la cabeza durante horas. Íñigo no solo quería alejarnos, ahora quería apropiarse de lo que nunca fue suyo. Un hijo que aún no había nacido. Un hijo que, hasta donde sabíamos, no era suyo. Abril rompió a llorar en la cocina, entre las tazas de café frío y las migas de pan que nadie recogía desde el día anterior. Nunca la había visto tan hundida. Y yo, que había iniciado todo esto pensando que controlaba el tablero, de pronto me sentía una ficha más en su juego enfermo. No va a poder quitártelo, le dije, sin estar segura de que fuera verdad. Y si sí puede, tiene dinero, contactos, abogados, tiene mi historial emocional, las grabaciones, los correos, tiene todo. Pero no tiene tu dignidad, le respondí, y no tiene a tu hijo. Aún no, lo vamos a impedir. Llamamos a la abogada. Nos explicó lo evidente. Si Íñigo lograba instalar la duda sobre la estabilidad emocional de Abril, podía pedir medidas cautelares para limitar su contacto con el bebé después del parto. Lo haría lentamente, legalmente, y sin levantar sospechas, como todo lo que hacía. Hay que destruir su credibilidad antes de que avance, nos dijo ella. ¿Cómo? Publicando lo que saben, pero con cuidado, no como un escándalo anónimo. Necesitamos un canal limpio, un documento, algo claro, estructurado, sin rabia, solo hechos. Nos pusimos a trabajar esa misma noche. Recopilamos todo, mensajes, fechas, capturas, fragmentos de grabaciones, pero no lo subimos a ninguna red. No queríamos un show, queríamos autoridad moral. Creamos un archivo con toda la información y lo enviamos a 2 periodistas conocidos por investigar violencia psicológica en el ámbito familiar. Les contamos todo, les dimos nuestros nombres, les ofrecimos hablar, no buscábamos fama, queríamos protección. Mientras esperábamos una respuesta, Íñigo reapareció, esta vez como una sombra. Una tarde, Abril salió para una consulta con la matrona y no regresó a tiempo. La llamé sin respuesta. Volví a llamar. Nada. Pasaron 3, 4, 5 horas. Estaba por salir a buscarla cuando la puerta se abrió de golpe. Era ella, temblando. Él estaba allí, en la sala de espera. Me habló. Me dijo que si lo denunciamos, va a pedir un examen de ADN en cuanto nazca el bebé. Me quedé muda. Y si el niño es suyo, añadió, piensa demostrar que fue víctima de manipulación emocional, que todo esto lo traumatizó, que no está haciendo esto por venganza, sino por justicia. Entonces lo entendí. Íñigo ya se había cubierto por todos los ángulos. Había previsto nuestra reacción. Había creado un relato donde él era el afectado, el hermano traicionado, el marido ridiculizado públicamente, el único cuerdo en medio de 2 mujeres inestables. La única manera de vencerlo era mostrarlo descompuesto, no desde fuera, sino desde dentro. La respuesta del periodista llegó esa noche. Lo que tenéis es fuerte, pero necesito más. Algo grabado. Algo que no se pueda reinterpretar. Una explosión real. ¿Podéis conseguirlo? Nos miramos. Abril apretó los dientes. Yo sé cómo hacerlo.
hacerlo, sé cómo provocarlo, y esta vez lo haré en su cara. Le tomé la mano, asentí. A los 2 días fuimos a su oficina, sin aviso. Nos recibió su secretaria. Íñigo no estaba allí, pero sobre su escritorio encontramos un sobre dirigido a una clínica de fertilidad, y dentro, una copia de una solicitud para realizar pruebas genéticas prenatales sin el consentimiento de la madre. Íñigo ya había ido demasiado lejos, y ahora, nosotras también. Lo sostuve en la mano. Aquel papel era más que un documento. Era una amenaza encubierta, una puñalada burocrática, una solicitud para extraer ADN del bebé que Abril aún llevaba en el vientre, sin que ella lo supiera, sin su permiso. Íñigo no solo era calculador, era frío, preciso, silencioso, un depredador con traje a medida. Abril se hundió en el sofá de la oficina como si le hubieran cortado las piernas. Se agarraba el vientre como si ya lo estuviera protegiendo de algo más que un simple enemigo legal. ¿Puede hacer esto?, me preguntó con la voz rota. ¿A través de un juez? Sí, si convence a alguien de que tiene derecho a conocer la verdad. Si argumenta que tú eres emocionalmente inestable, que representas un riesgo. Ella negó con la cabeza. Lágrimas, pero sin escándalo. Lágrimas de agotamiento. Esto no es justicia. Esto es una guerra sucia. Asentí. Era exactamente eso. Y ya no podía pelearse con guantes. Llamamos al periodista de nuevo. Le enviamos fotos del documento. Grabamos un video breve, explicando la situación, y lo enviamos cifrado, pidiendo que lo mantuviera en reserva. No queríamos viralidad. Queríamos presión institucional. Que Íñigo supiera que, esta vez, había testigos. 2 días después, el periodista publicó un artículo. No tenía nuestros nombres, pero tenía los hechos. Empresario de alto perfil en Madrid es acusado de acoso legal y psicológico hacia su esposa y su cuñada embarazada. Lo firmaba con iniciales, protegía identidades, pero la historia era tan específica, tan detallada, que quienes conocían a Íñigo sabían que era él. El artículo explotó en ciertos círculos, no en redes sociales, en despachos, en bufetes, en susurros de pasillo donde se cocinan reputaciones. Íñigo no respondió públicamente, pero esa noche vino a casa, no tocó el timbre, apareció en la terraza, como un fantasma. Abril estaba dormida, yo salí sola, cerré la puerta detrás de mí. ¿Estás loco?, le dije, sin siquiera saludar. Él no respondió, se acercó, despacio. Su expresión era otra. No había rabia, no había arrogancia, había algo peor, vacío. No voy a perderlo todo por vosotras, dijo al fin, con una voz que no reconocí. No después de todo lo que me ha costado construirlo. Entonces suéltanos, repliqué. Firma, desaparece. Deja que Abril críe a su hijo en paz. Él me miró, y lo vi. La grieta, el miedo. No puedo, susurró. Porque sin esto no soy nadie. No entendí. Él lo notó. La familia, la imagen, la estructura. Si eso se cae, yo me caigo con ello. Entonces cae, Íñigo, le dije firme. Porque yo ya caí, y estoy de pie de nuevo. Dio un paso más. Estábamos a medio metro de distancia. Dime algo, ¿y si te dijera que el bebé no es mío? ¿Y si supieras que todo esto fue solo para ver hasta dónde llegarías? Sentí un escalofrío. ¿Qué estás diciendo? Que no quiero al niño, quiero ganar, solo eso. Entonces lo entendí. Íñigo no quería paternidad, no quería amor, no quería justicia, quería poder, solo poder. Volví a entrar sin decir una palabra más. Cerré con llave, llamé a la policía. Al día siguiente, Íñigo tenía una orden de alejamiento provisional. No era definitiva, pero era un inicio. Y esa misma mañana me llegó un mensaje del periodista. Hay una fuente dentro del despacho de Íñigo. Me ha dicho que hay más, mucho más. ¿Estás dispuesta a ver los documentos? Mi respuesta fue inmediata. Sí, nos encontramos con el periodista en una cafetería discreta, lejos del centro de Madrid, donde nadie nos reconocería. Llevaba una carpeta bajo el brazo. No era digital, era papel. Y eso ya me decía que lo que contenía era demasiado sensible para enviarse por correo. Tuve que robar tiempo entre los pasillos, dijo él, colocando la carpeta en la mesa. Lo que hay aquí no es solo grave, es revelador. La carpeta estaba llena de copias de correos impresos, documentos de clínicas privadas, informes médicos falsificados, extractos bancarios. En un primer vistazo, todo parecía administrativo, frío, aburrido, pero al ir leyendo, la realidad se fue torciendo. Había facturas pagadas a nombre de mujeres que yo no conocía, consultas con ginecólogos en distintas ciudades, medicación psiquiátrica facturada en nombre de Abril, diagnósticos que ella nunca recibió. Todo apuntaba a una construcción paralela de un perfil, el de una mujer mentalmente inestable, con historial de depresión y alucinaciones. Lo estaba preparando desde antes de que Abril supiera que estaba embarazada, dijo el periodista serio. Esto se remonta a más de 8 meses atrás. Abril, sentada a mi lado, palideció. Apoyó las manos en la mesa como si tuviera que sostenerse para no desmayarse. Él estaba planeando esto antes de saber que yo estaba embarazada, dijo en voz baja, antes del escándalo, antes del montaje. Todo ya estaba escrito, y era cierto. Íñigo no había reaccionado a nuestra provocación. Nosotras fuimos simplemente una parte más del teatro
teatro que él había construido para conservar su imagen y deshacerse de cualquier variable que no pudiera controlar. Me eché hacia atrás en la silla. Necesitábamos una estrategia. No bastaba con indignarnos. No bastaba con contar nuestra versión. Necesitábamos derrumbar su relato con pruebas irrefutables. ¿Dónde conseguiste esto?, pregunté al periodista. Una de las asistentes legales del despacho. Trabaja con él desde hace años. Pero su sobrina fue víctima de violencia psicológica por parte de su pareja. Cuando leyó tu historia, conectó los puntos. Dijo que no podía seguir siendo cómplice. Le pregunté si podíamos hablar con ella. Aceptó. Esa noche, en secreto, nos reunimos con la mujer. Tenía miedo, pero estaba harta. Nos explicó cómo Íñigo pagaba para mantener ciertas clínicas bajo silencio, cómo manipulaba informes médicos y usaba su red de contactos para cerrar diagnósticos por seguridad. Hay más mujeres como vosotras, nos dijo. Exes, amantes, empleadas. No todas quisieron hablar. Algunas están en terapia desde hace años, pero si esto sale, él cae. Esa noche, Abril y yo no dormimos. Y yo reunimos todo, preparamos una declaración y por primera vez nos grabamos con nombres completos, mirándonos directo a la cámara. Contamos todo, sin dramatismo, sin máscaras, con detalle, fechas, documentos en mano. Al día siguiente, el periodista publicó el reportaje completo. Se titulaba El hombre detrás del espejo, cómo Íñigo se manipuló, controló y destruyó a las mujeres de su vida durante una década. La reacción fue inmediata. El despacho de abogados suspendió su licencia. La policía abrió una investigación formal. 2 mujeres más contactaron al medio. Una de ellas había abortado por miedo a Íñigo. La otra vivía con escolta desde hacía 3 años. Y mientras todo ardía, recibí un correo, sin remitente, sin asunto. Dentro, un solo archivo de video. Abrí el archivo. Era Íñigo, solo, en su despacho, hablando a cámara. Si estás viendo esto, entonces supongo que me lo merezco. Reproducí el video una vez, luego otra y otra más. Cada vez intentaba captar un detalle diferente, un parpadeo, una pausa, un tic que lo delatara. Íñigo estaba sentado en su despacho, solo, nada de corbata, ni su habitual camisa blanca perfectamente planchada, una camiseta gris arrugada, ojeras profundas, barba sin afeitar. Supongo que ya no tiene sentido seguir fingiendo, dijo con la voz más baja que le había escuchado nunca. Durante años intenté convencerme de que era el fuerte, el que sabía lo que hacía, el que protegía a los demás de su propio caos. Hizo una pausa, miró al suelo, luego volvió a mirar la cámara. No es cierto, yo era el caos. Lo soy. Me quedé helada. Abril entró a la habitación justo cuando pausé el video. ¿Qué es eso? Un mensaje de Íñigo, dije. Parece una confesión. La hice sentarse. Lo vimos juntas. No sé por qué empecé a grabar esto. Tal vez porque sabía que algún día perdería, que alguien iba a conseguir mirarme y ver la verdad. Vosotras lo visteis. El silencio que siguió fue largo. Parecía buscar palabras, pero entonces las dijo, como un cuchillo frío. No me importa que me destruyan. Solo me da miedo desaparecer sin que nadie sepa quién fui de verdad. ¿Una confesión? ¿Un intento de redención? ¿O un acto final de manipulación? No sabíamos qué hacer con el video. No tenía fecha. No sabíamos si era actual ni en qué condiciones lo grabó. Lo envié al periodista, que también se sorprendió. Esto no cambia las cosas, dijo él, pero sí cambia la historia. El público devora redenciones. Tened cuidado con eso. Puede volver en su favor. Tenía razón. Íñigo sabía jugar, incluso desde su aparente caída, pero la rueda no se detuvo. Días después, el juez aceptó el testimonio de las otras mujeres. Íñigo quedó imputado por acoso, manipulación de documentación médica y violación de privacidad. Los cargos avanzaban, las pruebas se acumulaban, y luego, como si la vida esperara su momento, Abril entró en trabajo de parto. Fue de madrugada, rompió aguas en la cocina, entre vasos sucios y migajas de pan. Todo era un caos, como la vida misma. No puedo hacerlo, me dijo pálida. Él va a venir, va a quitarme al bebé, no va a tocarlo, le aseguré. Te lo prometo. La acompañé al hospital. Horas de espera, contracciones, gritos, lágrimas. En medio del dolor, me miró y me dijo, gracias por no dejarme sola, ni una vez. Y cuando el bebé nació, lloré como si fuera mío. Un niño, perfecto, fuerte, vivo. La enfermera nos lo puso en brazos, y vi, por primera vez en meses, luz en los ojos de Abril. Pero no duró. Cuando íbamos a firmar el alta médica, una funcionaria del hospital se nos acercó, con expresión neutra, casi robótica. Disculpad, tenéis que quedaros un momento. La custodia del menor está en revisión. Hemos recibido una notificación judicial. Orden de evaluación familiar. El documento estaba sellado. Auténtico. Íñigo lo había conseguido, a pesar de todo. Abril se desplomó en la silla. Yo agarré el teléfono. Llamé al periodista. Quiero publicar el video. Ya, sin cortes. Silencio al otro lado. ¿Estás segura? Sí. Si se va a hundir, que lo haga con sus propias palabras. Colgué. Y supe que algo cambiaría. Para siempre. Esa noche, el video de Íñigo hablando solo, confesando todo, se volvió viral. No solo por lo que dijo, sino porque al final miró la cámara y rompió a llorar. El video lo cambió todo. No porque Íñigo se mostrara vulnerable, ni porque llorara, sino porque por primera vez, el público lo vio sin máscara. Y entonces, nadie pudo dejar de mirar. Las reacciones fueron rápidas, divididas, viscerales. Algunos lo llamaron valiente, otros manipulador.
revelador hasta el final. Pero para nosotras, no era una cuestión de imagen, era cuestión de justicia, de vida. El hospital recibió instrucciones para detener el proceso de evaluación de custodia. El juez ordenó una revisión inmediata del expediente completo. El mismo día, el despacho de Íñigo emitió un comunicado oficial anunciando su desvinculación total. Íñigo se quedó solo, legalmente, mediáticamente, socialmente. La policía finalmente ejecutó una orden de entrada en su domicilio. Encontraron más grabaciones, archivos, documentación personal de al menos otras 6 mujeres. No lo arrestaron, aún, pero la fiscalía lo citó para declarar, y esa fue la última vez que lo vi en persona. Apareció en el juzgado con otra cara. No literalmente, claro, pero su expresión era otra. Había algo apagado en él. No nos miró, no habló, asintió a todo lo que se le pidió, como si ya no quedara nada por pelear. El divorcio fue aprobado en silencio, sin declaraciones públicas. Íñigo no reclamó bienes, ni propiedades, ni custodias. Simplemente firmó. Una semana después, nos llegó una carta, firmada por él, escrita a mano. A veces uno solo sabe quién fue, cuando ya es demasiado tarde para cambiarlo. No busco perdón, solo que no me olvidéis, porque eso sí sería el final. La rompí sin leer más. Abril me miró. Tenía al bebé en brazos. ¿Crees que volverá? No lo creo. Y si lo hace, estaremos listas. La vida siguió, aunque no de inmediato. Tomó meses. Reaprendimos cosas. A confiar, a respirar, a reír sin mirar por encima del hombro. Abril decidió mudarse al norte, cerca de la costa. Un lugar más tranquilo. Menos ruido, menos historia. Yo volví a escribir. No ficción, no venganza. Solo palabras. Verdaderas, dolorosas, reales. Y el bebé creció sano, hermoso. No lleva el apellido de Íñigo. Íñigo fue procesado por múltiples cargos. No todos prosperaron, pero suficientes. Perdió su licencia profesional, su prestigio, su red de aliados. Vive solo en una finca alejada de Toledo. Nadie lo visita, nadie lo nombra. Ha quedado como una sombra de lo que fue. Abril encontró paz en lo sencillo. Cría a su hijo con amor feroz, pero sereno. Ha aprendido a poner límites. Ya no sonríe por obligación. Está bien. Y eso es un milagro en sí mismo. Yo sobreviví. Pero más que eso, desperté. Ya no soy la mujer que planeaba su fuga con marcas falsas en el cuello. Soy otra, más directa, más dura, pero también más libre. Y cuando la gente me pregunta si todo valió la pena, les digo que sí, porque no hay victoria más poderosa que recuperar tu voz en un mundo que intentó silenciarte.